Es posible aplicar diferentes formatos a las celdas. Podemos aplicar formatos de texto, de moneda, porcentajes, decimales, fechas, números positivos o negativos y formatos especiales para números de teléfono o números de la seguridad social. Los formatos personalizados permiten dar una apariencia particular al valor de las celdas. Un formato personalizado es una cadena de texto con una máscara que indica la forma en que se mostrará el valor de la celda. Aquí tenemos la celda B2 sin formato y la celda D2 a la que se le ha aplicado un formato de moneda. Aquí podéis ver la máscara que se ha utilizado para aplicar el formato a esta celda. Las almohadillas y los ceros representan las posiciones de los números. Después, el separador de los millares, el separador decimal y la moneda. Al aplicar un formato, el valor de la celda no cambia. Solamente se muestra con esa apariencia. Fijaros que en la barra de fórmulas se muestra el valor sin formato y en las celdas se muestra con el formato aplicado. Los formatos personalizados pueden contener hasta 4 códigos diferentes dentro de la cadena de texto. El primer código se utiliza para los números positivos. El segundo para los negativos. El tercero para el valor 0. Y el cuarto para las cadenas de texto. De este modo, podemos aplicar distintos códigos dentro de la misma cadena, separando cada uno por un punto y coma. A estas 4 celdas se les ha aplicado el formato que veis aquí. Azul para los números positivos, rojo para los números negativos, y se ha utilizado el guión para que se muestre a la izquierda del número. Negro para el valor 0 y verde para el texto. La palabra estándar significa que la apariencia de la celda no se modificará. Disponemos de 8 colores para aplicar formatos personalizados: blanco, negro, rojo, verde, azul, amarillo, magenta y cian. Existen varias formas de aplicar formato a las celdas. Una de ellas es desde la ficha inicio, en el grupo número. Tenemos el primer botón para aplicar formatos de contabilidad. El segundo para aplicar formatos porcentuales. El tercero para añadir el separador de los millares. Y los 2 últimos para aumentar o disminuir los decimales. Después hay un desplegable, desde el que podremos seleccionar diferentes formatos de una lista. El formato general, que es el formato de número predeterminado. El de número, donde podemos especificar el número de decimales, el uso de un separador de millares, y el modo en que se muestran los números negativos. El de moneda, que se usa con los valores monetarios, y muestra el símbolo de monedas según la configuración regional. El de contabilidad, que es como el de moneda, pero alineando los símbolos de moneda y las comas de los decimales en una columna. Los de fecha y hora, que muestran los números como valores de fecha y hora según la configuración regional. El porcentaje, que multiplica el valor de la celda por 100 y muestra el resultado con el símbolo de porcentaje. La fracción, que muestra un número como fracción. El científico, que muestra un número en notación exponencial. Y el de texto, que trata el contenido de una celda como texto y lo muestra tal como se escribe. Al hacer clic en el iniciador de cuadros de diálogo del grupo número, se muestran 2 formatos más, que son el especial y el personalizado. El especial sirve para mostrar los números, como un código postal, un número de teléfono o un número de la seguridad social. Y el personalizado, que permite crear un formato a tu medida. En el formato especial, tenemos 4 formatos predefinidos, que son el código postal y 4 números, el número de teléfono, y el número de la seguridad social. En este ejemplo, se ha aplicado el formato de código postal, que rellena con ceros por la izquierda, hasta llegar a 5 dígitos. Y por último, tenemos el formato personalizado, en el que podremos aplicar algunos de los formatos que ya están predefinidos, modificar alguno, o crear alguno totalmente nuevo. En este ejemplo, se ha aplicado un formato para los números positivos, incluyendo el separador de millares. Y para los números negativos, se ha especificado el color rojo, el signo menos y el separador de millares. La diferencia entre las almohadillas y los ceros es que las almohadillas muestran los números solamente cuando algún número ocupe esa posición. Sin embargo, los ceros muestran el número, y en el caso de que no haya número en esa posición, muestran un 0. En este ejemplo, se puede apreciar que se muestra un 0 a la derecha del número, a pesar de que en el valor de la celda solamente hay un decimal. Y en la parte entera, se muestran solamente los 4 primeros números, a pesar de que hay 5 almohadillas. Vamos a comenzar a crear formatos personalizados.
Aquí tenemos 4 celdas con distintos valores y vamos a aplicar un formato diferente para los números positivos, otro para los negativos, otro para el 0 y otro para el texto. Selecciono las 4 celdas. Hago clic con el botón derecho y selecciono formato de celdas. Selecciono personalizada y voy a borrar la palabra estándar. Comienzo con los números positivos. Los voy a poner en azul. Entonces, entre corchetes, escribo la palabra azul y a continuación, la máscara del número. Almohadilla, el punto de los miles, 2 almohadillas, y después, 0,00. Ahora, escribo un punto y coma. Y voy a seguir con los negativos. Estos los voy a poner de color rojo. Escribo la palabra rojo entre corchetes. Pongo el signo menos y la máscara del número. Vamos ahora con el 0, que lo voy a poner de color negro. Y por último el texto, que lo voy a poner de color verde. Y escribo la palabra estándar, para no aplicar ninguna máscara. Pulso aceptar y como veis, cada celda tiene su color. Si modifico cualquier valor, por ejemplo escribo un número negativo, automáticamente se pone de color rojo. Si este otro lo pongo en positivo, se pone azul. Si cambio el 0, también cambia su color, y si aquí escribo un número, la celda deja de ser verde, porque ahora es un número. Vamos ahora con los formatos de fecha. En la columna B, se muestra el formato que voy a aplicar, y en la columna C, veremos el resultado. Fijaros que todas las celdas utilizan la función hoy, que muestra la fecha del día. Voy a aplicar el primer formato, que será un dígito para el día, un dígito para el mes, y 2 dígitos para el año. Con lo cual, como estamos en junio, el 0 se va a ocultar. Hago clic en el iniciador de cuadros de diálogo del grupo número. Selecciono personalizada, y voy a escribir el formato. Fijaros que en la parte superior hay una muestra del resultado de aplicar el formato a la fecha. Y como podéis comprobar, el 0 ha desaparecido. Pulso aceptar y se aplica el formato. Ahora, voy a aplicar un formato, poniendo 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 2 para el año. Pulso aceptar y se muestran 2 dígitos para cada parte de la fecha. En el siguiente, voy a utilizar 4 dígitos para el año. 4 dígitos es el valor que viene por defecto. Pulso en aceptar y se muestran 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. Ahora, en lugar de mostrar el número del mes, quiero que se muestre el nombre del mes, pero de forma abreviada y además, en lugar de utilizar barras, voy a utilizar guiones. Pongo 2 dígitos para el día, 3 letras para el mes y 2 dígitos para el año. Pulso aceptar y se muestra el mes de junio abreviado. Ahora, voy a poner el nombre del día abreviado, utilizando 3 veces la letra D. Y como veis, aparecen las 2 primeras letras del domingo. A continuación, voy a poner el nombre del día y el nombre del mes, pero completos. Es decir, sin abreviar. Para ello, escribo 4 Ds y 4 Ms. Y obtenemos domingo y junio. Y ya por último, voy a construir una frase con la fecha. Voy a poner domingo, 12 de junio de 2022. Borro el tipo. Pongo 4 letras para el nombre del día, una coma, 2 letras para el día, un espacio y ahora, entre comillas, escribo la palabra de. A continuación, pongo 4 Ms para el nombre del mes. Otra vez la palabra de, entre comillas, y 4 dígitos para el año. Pulso aceptar y se muestra la frase con la fecha del día. Vamos ahora con los formatos de hora. Voy a utilizar solamente un dígito para las horas y los minutos. Entonces, pongo una H y una M. Fijaros que hemos ocultado los segundos. Ahora, voy a poner horas y minutos, pero rellenando con ceros por la izquierda. Y por último, el formato que viene por defecto, que tiene 2 dígitos para las horas, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. Vamos a dar formato a estos números de expediente. Aquí tenemos una lista con 3 números de expediente, donde los 2 dígitos primeros corresponden a la provincia, los 6 siguientes al número de expediente y los 2 últimos a un dígito de control. Así que voy a aplicar este formato para separar estas 3 zonas. Selecciono todas las celdas, hago clic en personalizada, borro estándar,
pongo 2 ceros para la provincia, un guión, 6 ceros para el número de expediente, otro guión, y otros 2 ceros para el dígito de control. Pulso aceptar y se muestran los formatos. Continuamos con los formatos para números de teléfono. Vamos a trabajar con estos 3 formatos. En el primero, voy a poner solamente una almohadilla entre paréntesis. Y como veis, la almohadilla representa a todos los números. Vamos con el siguiente formato. Abro paréntesis, almohadilla, cierro paréntesis, dejo un espacio en blanco, y ahora, voy a poner una secuencia de 2 dígitos, separados por un guión. Voy a aplicar este otro formato, con el que vamos a obtener el mismo resultado. Paréntesis, 3 ceros, paréntesis, y una secuencia de 2 ceros, separados por un guión. Como veis, el resultado es el mismo. En alguna ocasión, habréis necesitado escribir números, con ceros por la izquierda. Cuando introducimos un número, se le aplica el formato general a la celda, y se eliminan los ceros de la izquierda. Por ejemplo, voy a escribir el número 00125. Pulso Intro y como veis, se han eliminado los ceros por la izquierda. Esto lo podríamos solucionar poniendo un apóstrofo delante del valor. Selecciono la celda y ahora, en la barra de fórmulas, pongo un apóstrofo, escribo 2 ceros, pulso Intro y como veis, Excel respeta los 2 ceros, pero muestra un aviso para indicar que esa celda tiene formato de texto y por lo tanto, se ha quedado alineada a la izquierda. Voy a borrar el apóstrofo. Con lo cual, la celda vuelve a tratarse como un número, y se quitan los ceros de la izquierda. Voy a formato de celdas. Elijo personalizada, y en el tipo, voy a escribir 5 ceros. Pulso aceptar, y el número se rellena con ceros por la izquierda, hasta llegar a una longitud de 5. Aunque se muestren los ceros por la izquierda, el valor de la celda sigue siendo 125. En esta hoja de cálculo, se muestra la distancia en kilómetros que hay entre estas ciudades. Necesito que se muestre la palabra km detrás de los valores. Es decir, que se muestre 505 kilómetros. Para ello, selecciono todas las celdas, hago clic con el botón derecho, selecciono formato de celdas y voy a personalizada. Borro la palabra estándar. Y voy a poner una almohadilla para que represente a todo el número, y a continuación, km entre comillas. Pulso Intro y en todas las celdas aparecen los kilómetros. En esta hoja, se muestran varios números en euros, y queremos calcular su valor equivalente en yenes japoneses. El valor equivalente lo tenemos en esta celda. Con lo cual, para hacer los cálculos, selecciono la celda B2 y la multiplico por la celda E1. Como el valor de la equivalencia está en la fila 1, pulso F4 para convertir la referencia en absoluta. Ahora, arrastro la fórmula hacia abajo, para copiar la fórmula al resto de celdas. Queremos que se muestren las letras EUR detrás de la moneda euro y las letras JPY detrás de la moneda japonesa. Para ello, selecciono las celdas de los euros, hago clic con el botón derecho y selecciono formato de celdas. Escribo el formato del número y pongo EUR entre comillas. Ahora, selecciono las celdas de los yenes japoneses, hago clic con el botón derecho y selecciono formato de celdas. Escribo el formato del número y pongo JPY entre comillas. Si ahora selecciono todas las celdas y utilizo el comando autosuma, Excel aplica el formato correspondiente a cada columna. Vamos a hacer cálculos con fechas y horas. Para sumar las horas trabajadas durante la semana, lo haremos de la siguiente manera. Voy a escribir 7 horas y media el lunes y 7 horas y media el martes. En la celda B7 voy a escribir la fórmula para sumar las horas. Entonces, en la función suma, selecciono el rango de celdas que contienen las horas. Pulso Intro y como veis, la suma es de 15 horas. Ahora, vuelvo a escribir 7 horas y media en el miércoles, y la suma es de 22 horas y media. Pero si introduzco las horas en el jueves, fijaros que no se muestra el total de las horas, porque cuando el resultado pasa de 24 horas, se muestra la hora correspondiente del día siguiente. Para que se muestre el total de horas correcto, tenemos que aplicar un formato especial. Selecciono la celda B7, hago clic con el botón derecho y selecciono formato de celdas. Hago clic en personalizada y escribo el formato.
Los corchetes se utilizan para mostrar el total de las horas, aunque cambiemos de día. Pulso aceptar y en este momento se muestra el total de las horas de forma correcta. Voy a escribir las horas en el viernes y obtenemos un total de 37 horas y media. Y por último, voy a aplicar un formato para mostrar en azul las notas de los alumnos que han obtenido un valor mayor o igual a 5 y en rojo las notas inferiores a 5. Selecciono las notas. Me voy a formato de celdas, personalizada y borro estándar. Voy a poner de color azul las notas cuyo valor sea mayor o igual a 5. Con lo cual, escribo la palabra azul entre corchetes. Ahora, pongo la condición también entre corchetes. Después, pongo el formato numérico, que va a ser un 0, pero sin decimales. Ahora, voy a poner un triángulo encerrado entre comillas, en dirección hacia arriba. Para obtener el triángulo, pulso la tecla Alt y en el teclado numérico, escribo 30. Voy a continuar con el formato para las notas inferiores a 5. Escribo punto y coma, y el proceso va a ser muy similar al anterior. Escribo rojo entre corchetes. Pongo la condición entre corchetes. Y para obtener el triángulo en dirección hacia abajo, pulso la tecla Alt y en el teclado numérico, escribo 31. Pulso aceptar y se muestran los dos formatos. Azul con el triángulo hacia arriba, para los que han aprobado, y rojo con el triángulo hacia abajo, para los que han suspendido. Si cambio los valores de las notas, automáticamente cambiará el color de la celda y la dirección del triángulo. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.